Tengan todos muy buenas tardes. A nombre de los capítulos VAX Perú y VAX Colombia, les damos la más cordial bienvenida al webinar internacional Seguridad y Facilitación del Comercio. A continuación, y como parte de nuestro programa, invitamos al señor Fermín Cusa, presidente internacional de la Organización Mundial VAX, que nos brindará unas breves palabras para dar una bienvenida a todos nuestros participantes del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo muy especial a VAX Perú, VAX Colombia, distinguidos panelistas, empresas y líderes VAX. Los temas de esta reunión son importantes: seguridad y facilitación, más que nunca en esta época de la pandemia. Pero además, a nivel personal, son entre mis dos temas favoritos, hablando profesionalmente. Incluso antes de que se pusieran de moda estos conceptos y fueran bien conocidos después de su creación en la OMA, donde se estableció estos dos conceptos dentro del marco SAFE como principios fundamentales para una aduana moderna y el flujo del comercio internacional. El concepto comienza, a mi criterio, en 1996 y fue creado por la aduana de los Estados Unidos cuando lanza el programa BASC, como la primera alianza aduanera comercial para combatir el contrabando de drogas. Todo esto fue con el fin de promover la seguridad y la facilitación al mismo tiempo. En aquel entonces, yo sé que muchos de ustedes conocen esta historia, las empresas que realizaban envíos a los Estados Unidos se enfrentaban con muchas inspecciones. Todos tenemos historias, recuerdos de la dificultad que muchos exportadores de Colombia, de Ecuador, de los países en la región estaban viviendo al llegar su carga al aeropuerto de Miami y otros puertos en los Estados Unidos. El programa BASC le brindó a las empresas una opción importante: las herramientas que necesitaban para protegerse y convertirse en un riesgo más bajo para las aduanas. Después del 11 de septiembre, el concepto BASC evoluciona a CITIPAD, el programa que luego dio lugar a la OEA, Operador Económico Autorizado, uno de los 4 elementos centrales bajo el marco y la norma SAFE. Y el resto, como dicen, es historia. Pero BASC ha seguido creciendo y qué orgullo me da decirlo, y ustedes saben cómo hemos crecido de una manera impresionante en los últimos 24 años. Y aquí me gusta dar estos datos porque en realidad son impresionantes. Tenemos 3.500 empresas certificadas en 15 países y 4.000 empresas cuando tomamos en cuenta las que están esperando para entrar. Y en esta pandemia, donde hemos sufrido todos de muchas maneras, personal, profesional, BASC ha seguido. BASC ha desarrollado un protocolo para llevar a cabo auditorías virtuales. Y hoy hemos llevado a cabo 533 auditorías virtuales. Y no solamente llevarlas a cabo, sino de una manera excepcional, donde las empresas nos han elogiado por la manera que se han manejado las auditorías, los auditores igual, y los directores de los capítulos y el staff. Entonces es algo que nos debe dar mucho orgullo, que aún con la pandemia BASC ha seguido dándole el apoyo a las empresas y continuando los beneficios de una cadena logística segura. También tenemos más de 16.000 socios comerciales de las empresas BASC. Entonces, si unimos las 4.000 empresas, las 16.000, tenemos 20.000 empresas que participan en una cadena logística segura. Y eso debe dar gran tranquilidad a las aduanas y orgullo a nosotros, las empresas que hemos implementado estas medidas de seguridad. Tenemos 24 oficinas en 11 países, capítulos, más de 150 empleados BASC, más de 150 auditores BASC, más de 3.000 auditores internos en las empresas, 30.000 empleados de las empresas que reciben capacitaciones BASC todos los años. Y desde que empezó la pandemia, hemos llevado a cabo más de 125 webinars, talleres, seminarios, conferencias,
tenemos este webinar hoy. Esta mañana yo participé en un webinar en África con más de 300 personas. Es la segunda vez que BASC participa en un webinar. Y esto es gracias a la tecnología, ¿verdad? Es algo que hemos aprendido, algo bueno entre todo lo feo que hemos vivido estos últimos meses. Hemos visto que sí podemos seguir, continuar, podemos mantenernos conectados como estamos hoy y que sí podemos seguir cuidando las empresas y respetando los compromisos que tenemos en los programas BASC y el programa OEA. Tenemos convenios en BASC, ustedes saben, muchos de ustedes, con la OMA, la Organización Mundial de Aduanas, con la Aduana de los Estados Unidos, con la Cámara de Comercio Internacional y otros gremios y organizaciones. Y me da mucho orgullo decir que tenemos un convenio con la Aduana de Perú y estamos en proceso de conversaciones con la República Dominicana y la Aduana de Guatemala también para lograr un convenio. Y con la Aduana de los Estados Unidos firmamos un convenio en 2012 y estamos en proceso de reafirmar ese compromiso y ese convenio por medio de la firma de un nuevo plan de trabajo, plan de acción que vamos a firmar este año. Entonces, podemos decir que BASC ha seguido creciendo y algo que no ha cambiado en todo esto es nuestra relación con las aduanas y sobre todo con su programa Operador Económico Autorizado. Y hablando del programa OEA, el programa más importante en el tema de facilitación y seguridad a nivel global, hoy hay 90 países con un programa OEA y más de 50,000 empresas en todo el mundo. En los Estados Unidos, el programa CITIPAD, que es el OEA de los Estados Unidos, y es el programa más grande del mundo con más de 11,000 miembros, prácticamente o casi el 50% de las importaciones son ingresadas por empresas certificadas CITIPAD. Esto da como resultado mejores evaluaciones de riesgos por parte de las aduanas y mejor utilización de sus recursos para poder enfocar su personal en carga que llega de nivel de riesgo más alto. También el CITIPAD produce importantes beneficios de facilitación para las empresas certificadas. En el caso de CITIPAD, las empresas que son miembros reciben probablemente 6 veces menos inspecciones. Probablemente no, son las estadísticas que nos comparte la aduana de los Estados Unidos. Y también tiene líneas especiales en las fronteras con Canadá, México, para facilitar el ingreso de empresas certificadas. Entonces nosotros en BASC apoyamos y creemos firmemente que el OEA es un programa que debemos promover para nuestros miembros. Es por ello que apoyamos el OEA directamente mediante las capacitaciones de aduanas, por ejemplo, en la República Dominicana, en este último año, en Guatemala, El Salvador, en Argentina, en Brasil, y ahora pronto vamos a dar una capacitación a los validadores de CBP. Entonces creemos en ese concepto de apoyo mutuo. Y BASC está liderando el trabajo en la OMA de revisión y actualización de la guía Operador Económico Autorizado, que es la Biblia que usan las aduanas a nivel global para implementar y mantener y monitorear sus programas OEA. Entonces estamos presentes en esos campos. Pero también el OEA necesita BASC. BASC ayuda a las empresas a mantener sus programas de seguridad por medio de auditorías anuales, porque ya sabemos que el programa de las aduanas visitan las empresas cada 3, 4, 2 años. Sin embargo, nosotros en BASC estamos ahí todos los años. Y durante el año estamos compartiendo capacitaciones, ofreciendo capacitaciones y consultorías durante todo el año. Además de representación en foros internacionales, mencioné el foro en África de hoy. En BASC tenemos los programas más sólidos por razón que tenemos este tipo de apoyo y alcance con organismos internacionales. Entonces, en conclusión, BASC entiende que la seguridad y la facilitación es lo mismo y la relación y apoyo mutuo entre las aduanas y BASC es el mejor camino para todos llegar a realizar los beneficios de los conceptos de la seguridad y facilitación del comercio internacional.
Les deseo suerte en este webinar. Los felicito a los organizadores, los participantes y ustedes, los que están participando en este intercambio. Espero que hayan bastantes preguntas para aclarar cualquier duda que haya como resultado de estas presentaciones. Así que mucha suerte y muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, señor Fermín Cusa, por tan importantes palabras. Reiteramos nuevamente a los asistentes que silencien, por favor, el micrófono para la correcta fluidez del webinar. Y como parte de nuestro programa, acto seguido, vamos a invitar al señor Luis Torres Paz. Él es presidente ejecutivo de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, quien nos va a brindar unas palabras. Señor Luis Torres, ¿se encuentra conectado? Quisiera saber si nos está escuchando para dar inicio a sus palabras. Un pequeño problema técnico, en unos minutos se conecta. Vamos a esperar unos minutos en lo que el señor Luis Torres, que es el presidente ejecutivo de PROMPERÚ, se reconecta con nosotros. Y les reiteramos, por favor, a todos nuestros asistentes que mantengan sus micrófonos y las cámaras apagados para poder continuar con el webinar. Mientras vamos esperando al señor Luis Torres Paz, vamos a dar pase a la representante. Ahora sí. Hola. ¿Sí? Ya está. ¿Cómo está? Buenas tardes, señor Luis Torres. ¿Cómo Lo están? escuchamos y le damos la bienvenida para que pueda brindarnos unas breves palabras como representante de Perú desde la perspectiva de PROMPERÚ. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo afectuoso a Fermín, que no lo veía hace un tiempo atrás. También a todo el maravilloso equipo del VAS Perú, con Patricia Siles y César Venegas. Y también reencontrarme con una increíble amiga como es Julieta Villegas, y a nuestro exministro de Comercio de Colombia, Sergio Díaz Granados, fuerte impulsor de la Alianza del Pacífico, hoy en el BID. Bueno, gracias por la invitación a este importante foro para señalar algunas ideas importantes. Lo primero, en el marco de esta emergencia sanitaria mundial, todos los países y en particular el Perú iniciaron un proceso de poder hacerle frente desde diversos ángulos con la finalidad de priorizar en primer lugar la salud de nuestros compatriotas, pero a la par también establecer vías y mecanismos que nos permitan continuar en el marco de esa prioridad con nuestro quehacer diario, principalmente los que estamos siguiendo este foro con las actividades de comercio exterior. En esa línea, desde
el Perú, desde el sector comercio exterior y en particular PROMPERÚ, lo que hicimos fue primero activar toda una serie de coordinaciones con entidades nacionales para que las actividades permitidas puedan continuar su flujo de operaciones con las circunstancias que se presentaban al momento. Ha sido un esfuerzo impresionante de coordinación entre el sector público y privado, siempre con una actitud de poder dar una solución frente a las problemáticas que se venían presentando, para después pasar ya a un proceso de reactivación de la economía. En esa etapa, en el Perú se han desplegado diversos mecanismos, nunca van a ser suficientes, pero lo importante es tener la convicción y la visión de que se tiene herramientas para poder hacerle frente a la circunstancia y todos los aquí presentes podemos compartir que se desarrollaron estos mecanismos de reactivación en el ámbito económico, financiero, laboral. Y en lo que respecta al sector comercio exterior, se privilegió la digitalización de las operaciones, de los trámites, comenzando por la ventanilla única de comercio exterior, trabajando con las ventanillas únicas de los otros países para poder aceptar todos los documentos que permitan el flujo comercial de manera electrónica, y a la par también poder establecer otros mecanismos para la circulación interna de las mercaderías. Hoy estamos en una etapa de reactivación con sus desafíos, y lo que estamos compartiendo con el sector empresarial desde PROMPERÚ es una transformación digital. Estamos ayudando a nuestros empresarios, en particular las pequeñas y medianas empresas del país, a poder entrar de lleno en este proceso. Hoy las plataformas de promoción son 100% digitales. Hemos puesto en vigencia una disposición en PROMPERÚ de que estas plataformas sean usadas por las empresas de forma gratuita. No hay un costo asociado. Ese costo lo está asumiendo la entidad, de tal manera que nuestras empresas puedan continuar con ese impulso exportador, identificando con la red de mercados muy fuerte que tenemos en el mundo, con presencia en más de 50 mercados que representan el 80% del PBI mundial, y sobre todo capitalizando y poniendo en valor la imagen que tiene nuestro país, al igual que muchos países de la región. Hoy que nos acompaña Colombia, Perú también tiene un activo ganado en este espacio de recordación en el mundo, y estamos en este proceso de campañas de mantenimiento a nivel internacional. Los estudios que hemos realizado sobre esta etapa nos dicen que estamos por buen camino. Hay una recordación del Perú por lo que ha hecho en diversos ámbitos, en el caso del comercio, su apertura potente al mundo, un país que tiene los superalimentos. Somos el proveedor número 13 a nivel mundial en frutas y hortalizas, y en general todos los alimentos que produce Perú al mundo estamos entre los 20 primeros proveedores al mercado internacional, y también contamos con espacios para la inversión. Yo relataba hace algunos días en otros foros que parece hace mucho tiempo que en Lima se hubieran desarrollado los Juegos Panamericanos o la final de la Copa Libertadores, o que se hubiera desarrollado íntegramente la edición del Dakar previa a su retorno a su lugar de origen. Eso ha pasado hace muy poco, pero son activos que están ahí en el imaginario de los que conocen Perú, que quieren conocer el Perú, y lo tienen guardado con un recuerdo positivo. Esos activos se están utilizando para poder tener todo listo cuando las circunstancias lo permitan, y recibirlos tanto a los empresarios como a los que quieren conocer nuestro país con los brazos abiertos, y que puedan disfrutar no solamente de Cusco, del río Amazonas, del lago Titicaca, de Paracas, maravillas del mundo, sino también de nuestra gastronomía, ¿no? Por 8 años
consecutivo, una de las mejores en Latinoamérica y la quinta gastronomía a nivel mundial. Entonces, hay un esfuerzo, como digo, siempre va a haber trabajo por llevar adelante para superar los desafíos de nuestra agenda, pero lo importante es esa visión compartida, ese norte que tenemos, por lo menos en el sector de comercio exterior y de turismo, de poder desarrollar este proceso progresivo de reactivar estas actividades. Y cómo no, de la mano con nuestros principales socios comerciales, en particular de Colombia, hoy presente en el marco de la Alianza del Pacífico. Entonces, estos esfuerzos de promoción del país, de las exportaciones, del turismo, de las inversiones, son esfuerzos que solo tienen sentido si se hacen acompañados del sector privado, que al final del día es quien hace la venta, vende un paquete turístico o genera una buena noticia para el Perú, como puede ser el incremento sustancial del kion, o que un café especial de Pichanaki sea el producto estrella en el marco del Día del Padre a cargo del Werder Bremen, este histórico club de fútbol en Europa. Son elementos que nos van alimentando día a día para poder también día a día hacer que este proceso de reactivación de la economía a través del comercio exterior sea real. Quería compartir estos conceptos introductorios con mucho optimismo, pero también con realidad, porque en estas horas necesitamos también llenarnos de fe, de esperanza, de convicción, y de que hay un trabajo día a día de la mano con el sector empresarial que se está haciendo, que va a continuar así y que nos esperan días mejores. Yo le agradezco al VAS la oportunidad de compartir estos conceptos con todos los presentes y en particular de reencontrarme con Julieta, con Fermín y con Sergio. Muchas gracias, Patricia y César, y quedo aquí a la orden. Que estén muy bien. Muchas gracias, señor Torres, por tan valiosas palabras. Invitamos a la representante de ProColombia, la señora Juliana Villegas Restrepo. Ella es vicepresidente de Exportaciones, quien también nos va a brindar unas breves palabras desde la perspectiva del país de Colombia. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por esta especial invitación al doctor Luis Benjumea aquí en Colombia. Qué gusto. ¿Me permites un momento, Juliana? Vamos a ver en interno. Parece que hay algún participante que tiene el audio prendido y en estos momentos lo vamos a buscar. Es por esta razón que nosotros pedimos siempre de que todos puedan silenciar el audio para justamente seguir con el correcto funcionamiento. No hay problema, tranquilo. Que ya lo ubicamos. Ahora no hay problema, aquí estamos. No hay problema que en esta coyuntura trabajando desde casa todo puede pasar. Qué rico saludarlos. Gracias de verdad por esta especial invitación. Para mí es un gusto acompañarlos en nombre de nuestra presidenta de ProColombia, la doctora Flavia Santoro, quien les envía un saludo muy especial. Para mí también es un gusto reencontrarme con amigos como Luis Torres, tener el gusto de volver a saludar al doctor Sergio Díaz Granados, de verdad agradecer al doctor Fermín Cusa, al presidente internacional de BASC. Qué gusto de verdad acompañarlos en este espacio. A José González, exministro de la Producción de Perú y actual decano de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte, también un especial saludo. Quiero agradecer realmente que el doctor Luis Benjumea haya pensado en ProColombia para acompañarlos en este espacio. Para nosotros está muy claro que la certificación BASC contribuye a la seguridad a lo largo de la cadena de suministro al garantizar temas de calidad y de cumplimiento de altos estándares para evitar temas de contaminación de la carga y disminuir costos y riesgos derivados del control a sus procesos. Además, tener la certificación BASC es un paso muy importante para que las compañías de Colombia también sean operadores económicos autorizados. A la fecha son 186 compañías con este sello y esperamos que se sumen
cada vez más. Asimismo, en ProColombia trabajamos, por ejemplo, con compañías del sector de metalmecánica, como Cerámica Italia y Ladrillera Casablanca, que mencionan las ventajas de tener la certificación BASC. Para ellos ha sido muy favorable entrar a la base, puesto que les ayuda a disminuir sus riesgos operacionales. Asimismo, la empresa Penagos de Santander la semana pasada cumplió 15 años de tener la certificación BASC y lo considera clave por todo su proceso de internacionalización, en especial para garantizar la trazabilidad en sus exportaciones a África y todos los protocolos que ello requiere. Bueno. Por otro lado, sabemos de las grandes responsabilidades que tiene cada país frente a la pandemia en cuanto a comercio internacional. Allí Colombia no solo ha demostrado organización y responsabilidad frente a la emergencia sanitaria, sino también en la facilitación de los negocios, manteniendo las operaciones en los puertos y en las vías con la seguridad que nos exige esta coyuntura. Al finalizar el primer trimestre del año, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia puso en marcha mesas de facilitación de comercio con el apoyo de ProColombia para poder atender las inquietudes de los empresarios. En este mismo sentido, también se elaboran planes y protocolos de bioseguridad para que las empresas que quisieran retomar sus actividades lo hicieran de manera ordenada y segura según sus procesos productivos. Por lo cual, los pilares de seguridad y facilitación de comercio hicieron parte de las tareas urgentes que tenía el gobierno de Colombia desde el principio de esta pandemia. Por otro lado, la Organización Mundial de Comercio advierte que es posible una recuperación rápida y vigorosa que dependerá en gran parte de las acciones que tome cada país y también insiste en que ningún país es autosuficiente. Allí Colombia es consciente de esto para aprovechar las posibilidades que hay, por lo que hemos trazado un plan de reactivación que ya está en marcha y que tiene como meta alcanzar 9.600 millones de dólares en exportaciones no minero-energéticas con 134 categorías de producto priorizadas al finalizar el 2020. Asimismo, veremos un fortalecimiento del comercio regional, donde Colombia podrá aprovechar su capacidad de producción para proveer a otros países del continente con productos que importaban como textiles, confecciones, algunos materiales de construcción, cosméticos y autopartes, y también participar en licitaciones de compras públicas en países de la región. Será una nueva posibilidad para que Colombia aproveche su amplia red de acuerdos comerciales, especialmente con la Alianza del Pacífico y la Comunidad Andina, y aquí hoy nos acompaña ese gran aliado que es Perú y que nos siempre está en esos dos mecanismos de integración tan importante. Y este año Colombia tendrá la presidencia pro tempore de estos escenarios. Quiero también destacar la importancia de este socio que es Perú en el tema comercial. Es el octavo destino de las exportaciones totales de Colombia, el tercero de exportaciones no mineroenergéticas desde nuestro país. Y Colombia es el octavo proveedor de Perú después de China, Estados Unidos, Francia, Brasil, México, Argentina y Chile. Durante 2019, 1.039 empresas colombianas exportaron a Perú productos no mineroenergéticos por montos superiores a los $10.000. Sin lugar a duda, Perú será un aliado esencial para Colombia, no solo al frente de las presidencias pro tempore de la Comunidad Andina y de la Alianza del Pacífico, sino también como actor clave para dinamizar la reactivación económica de la región. La reactivación económica de Perú y de nuestros vecinos será la reactivación económica de Colombia. En este sentido, quiero finalizar recalcando nuestra disposición para seguir trabajando junto con PROMPERÚ y con esas alianzas estratégicas en promoción de exportaciones, con el fin de ubicar esas oportunidades de negocios en las relaciones bilaterales y multilaterales para que el tejido empresarial de ambos países y de toda la región se reactiven con nuevos negocios. Mil gracias a todos y que este sea un espacio muy provechoso. Muchas gracias, señora Villegas, por sus palabras. Vamos a dar inicio al bloque de ponencias. Por tal motivo, volvemos a reiterar a nuestros participantes que consideren, por favor, silenciar el micrófono
Y el presente webinar va a iniciar con la ponencia del señor Sergio Díaz Granados, director ejecutivo de Colombia y Perú, del Banco Interamericano de Desarrollo. Y como parte de su reseña debemos comentar que ha estado vinculado al sector público y privado en Colombia en distintas posiciones. Fue congresista y presidente de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso, siendo ponente de leyes como el régimen de zonas francas, el Plan Nacional de Desarrollo y varias reformas fiscales. En el gobierno se desempeñó como asesor del ministro de Hacienda y Crédito Público, fue también viceministro de Desarrollo Empresarial y ministro de Compras, Industria y Turismo. Invitamos al señor Díaz Granados a hacer uso de la palabra para iniciar su presentación. Muchas gracias. Quiero aprovechar y desearles a todos que se encuentren muy bien de salud en esta ocasión tan especial que nos convoca para discutir sobre las perspectivas comerciales de Colombia y Perú. Quiero comenzar agradeciéndole a BASC, a sus capítulos de Colombia y de Perú por la gentil invitación, y particularmente a don Fermín Cusa, a Luis Bernardo Benjumea, a Luis Torres, por toda la invitación que nos han hecho el día de hoy, y por supuesto a mi ex colega Ministerio de Comercio y Turismo, Juliana Villegas, hoy vicepresidenta de ProColombia. Con Juliana tuvimos la oportunidad de trabajar juntos hace ya 8 años, estando ella justamente en Lima como representante comercial de Colombia y yo trabajando en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Hicimos una muy buena llave y por eso me agrada también saludarla a ella después de muchos meses de no verla, saludarla por esta vía también. Y quiero, por supuesto, saludar a mi colega admin de panel, al exministro de Producción del Perú, a José González Quijano. Permítame iniciar con dos consideraciones, una sobre el Banco Interamericano y otra sobre la coyuntura actual. Primero, el banco en realidad es un grupo empresarial, es un grupo grande, es un grupo que tiene 3 ventanillas, un grupo que trabaja por el financiamiento a los gobiernos, trabaja por el financiamiento del sector privado y trabaja por la innovación. Estas 3 ventanillas conforman unas instituciones de desarrollo más antiguas que tiene América Latina y el Caribe. De hecho, el banco, creado en 1959, es el multilateral regional más antiguo en el mundo y el primero de América Latina y el Caribe. 48 países de América, de Europa, de Asia hacen parte del banco. ¿Por qué estamos Colombia y Perú juntas? Básicamente porque tenemos en el directorio 14 sillas que representan los 48 países y hay 2 sillas que cubren a 4 países del área andina, es decir, a Colombia, Ecuador, Perú y Chile, y estamos integrados equipos de los 4 países. A mí me acompaña en el banco un director alterno por Perú, que es el doctor Gerardo Corrochano. Es un ilustre profesional peruano de muchos años de experiencia en la banca multilateral, estuvo mucho tiempo trabajando en el Banco Mundial, fue gerente para México y para Colombia, de manera que me comparte y compartimos juntos y me complace mucho estar con él trabajando desde el banco para ayudar a Colombia y a Perú en sus necesidades de financiamiento. Este año tendremos un poco más de 22.000 millones de dólares de operaciones en la región. De hecho, tenemos operaciones destinadas al sector de comercio. De hecho, tenemos una importante este año para Colombia, para fortalecer la capacidad exportadora de Colombia en materia de servicios. Y también en otros países de la región hemos hecho distintos financiamientos, por ejemplo, para las ventanillas únicas de comercio exterior o para facilitar los pasos fronterizos entre países, entre Nicaragua y Costa Rica. Tenemos un fondo justamente que trabaja en la optimización de las fronteras de Colombia y Ecuador, de Colombia y Perú. Y así de muchas maneras el banco ha venido con su área de integración y comercio acompañando los esfuerzos por una mejor integración en América Latina y el Caribe. Esto para hablar un poquito de la institución y qué está haciendo hoy. Permíteme hacer una segunda consideración inicial sobre la coyuntura. Podemos decir que venimos de 3 paros súbitos que han acompañado el inicio de este año 2020. Un primer paro fue por cuenta de las cuarentenas, es decir, de la inmovilización de las personas en los hogares. Un segundo paro que se dio también por cuenta de esto, pero también por una fuerza propia que traía ya la economía, un debilitamiento en el comercio exterior, fue un deterioro en las exportaciones y en el volumen de los exportados y particularmente de los commodities. Y un tercer paro se dio en los mercados de capital, que afortunadamente se ha ido resolviendo en los últimos meses y los países como Perú y Colombia hemos vuelto nuevamente a los mercados sin problema para financiar
nuestros déficits y encontrar ahí palancas de financiamiento. Pero toda esta combinación de paros, digamos, de personas, de bienes, de capitales, pues tuvo una alteración, generó una alteración muy grande en el panorama financiero de América Latina y el Caribe. Y vemos que las acciones y las monedas de la región se debilitaron significativamente. Y ese aumento de aversión al riesgo llevó a su vez a una volatilidad, a un pico histórico, y se tradujo en una gran pérdida de ingresos para los hogares y una reducción de liquidez y paralización de las operaciones y de las cadenas de suministro. Entonces, los riesgos económicos asociados a esta presión fiscal por el alto endeudamiento de los gobiernos y el aumento general del gasto público nos lleva a tener una tensión mayor en las calificaciones crediticias y lo que puede inclusive generar un mayor costo que el acceso al capital. Como era de esperarse, el efecto ha sido calamitoso en cuanto a la destrucción del empleo. Un país como Colombia hoy está en doble dígito de desempleo, estamos por encima del 20% y la destrucción de empleo ha sido dramática. El comercio al por menor o el mundo del retail y el mundo del turismo han sido los más afectados. Si la caída, por ejemplo, en el caso de Colombia, en el mes de abril fue casi del 18%, la caída en el turismo fue del más del 35%, con empresas que no pudieron facturar prácticamente durante 3 o 4 meses un solo peso, de manera que la contracción en estos sectores ha sido dramática. Otro factor a tener en cuenta hacia adelante es que no debemos confundir rebote con reactivación. Y vamos a ver rebotes en el segundo semestre del año que pareciera que ya hay reactivación, pero la reactivación va a ser mucho más costosa y más lenta. De hecho, en el último outlook que hace el Fondo Monetario Internacional nos indica que vamos a requerir por lo menos 5 años en recuperar lo que hemos perdido en estos 5 meses con ocasión de la pandemia. Pandemia que aún no ha terminado porque la vacuna no ha aparecido y porque no hay un plan de inmunización clara, de manera que tenemos que ajustarnos a esta realidad de un crecimiento muy bajo el deterioro que tenemos en este momento, que es muy grande. Pasemos ahora, si me permite, a una reflexión más puntual sobre el sector de comercio exterior, que es lo que a todos nos interesa acá. Lo primero es la reflexión general, el horizonte de lo que debemos estar trabajando todos los países en América Latina, por lo menos los que creemos en el libre comercio, porque hay algunos países claramente que no creen en eso, y para la muestra Venezuela u otros. Pero lo que podemos decir respecto a lo que sí creemos en el libre comercio, que creemos en el comercio como una herramienta, como una palanca para el desarrollo, es que hoy más que nunca se va a requerir este sector para la recuperación y la reactivación económica en los próximos meses y años. Y los riesgos que tenemos que buscar mitigar con nuestras estrategias, con nuestros programas, con lo que los gobiernos consideren, es tratar de, por un lado, aumentar el número de empresas exportadoras, es decir, más empresas exportando y ojalá más pymes exportando. Segundo, que se exporten más productos, es decir, una diversificación en la canasta. Ha sido un objetivo de hace muchos años en nuestros países, tanto en Colombia como en el Perú, y hay que seguir perseverando en eso. Tenemos que tener más diversificación en la canasta exportadora, más productos, y cuando hablo de productos hablo en sentido amplio, hablo de bienes y de servicios, porque hoy el comercio de servicios, como ustedes saben, desde hace más de una década y media ha venido creciendo de manera muy importante. Y lo otro, además de diversificar empresas, bienes y servicios, también hay que diversificar destinos. Colombia esto lo ha aprendido con fuego, porque nosotros hemos tenido unas circunstancias muy difíciles con el mercado venezolano en el pasado. Para el año 2010, o sea, hace 10 años atrás, nuestras exportaciones totales, el comercio bilateral, alcanzó a llegar a los 6.500 millones de dólares. Y ahí cayó prácticamente a cero. Entonces, perder un mercado tan importante como era Venezuela para Colombia y Colombia para Venezuela, tuvo un costo muy alto para las empresas y un costo muy alto en la generación de empleo. Por eso es importante mantener una buena diversificación en los destinos, porque una enfermedad en el socio o una complicación en un socio comercial se puede transmitir directamente vía las empresas, se vuelve una especie de canal de contagio para el empleo. Ahora, pasando a este mundo de comercio exterior, yo creo que las siguientes reflexiones es lo que ya con seguridad ustedes han abordado muchas veces, y es la discusión sobre cómo el mundo se está integrando hoy. Claro, tenemos por un lado lo multilateral, pero por el otro lado ha avanzado y de qué manera el mundo bilateral y de los acuerdos preferenciales, cuyas últimas generaciones abordan muchas más disciplinas de las que tradicionalmente abordaron los acuerdos hace 30, 40 años, que eran esencialmente sobre tarifas. Hoy lo que tenemos es una compleja red de acuerdos bilaterales,
Perú es un gran líder regional en esta materia, junto con Chile. Colombia ha venido desatrasando su agenda, sobre todo en los últimos 10 años, teniendo cada vez más acuerdos bilaterales con reglas más claras, predecibles, con los mercados más importantes, y en eso hemos, afortunadamente, Perú y Colombia trabajado mancomunadamente. Hoy tenemos acuerdo con Estados Unidos, los dos países, porque lo trabajamos mancomunadamente. Tenemos acuerdo con la Unión Europea, porque lo trabajamos mancomunadamente Perú y Colombia. Tenemos acuerdos como la Alianza del Pacífico, somos los socios claves en el mantenimiento de la CAN, y así sucesivamente. Yo creo que hacia adelante tenemos que mantener esta especie de trabajo conjunto de Perú y Colombia, porque ambos destinos se complementan muy bien y son marcas que se retroalimentan y son marcas hoy muy positivas para América Latina y para el mundo. Entonces, además de esta reflexión sobre los acuerdos, yo creo que recordar que la tosudez de los hechos. Hay cerca de 300 acuerdos bilaterales hoy a nivel mundial, norte-norte, norte-sur, sur-sur, que cubren lo que muchos han denominado el gran spaghetti ball, esa integración bilateral que hay a nivel mundial, pero solamente con dos cosas podemos quedarnos en la cabeza ahorita, y es más del 50% de esos 300 acuerdos son acuerdos profundos, es decir, que abarcan disciplinas tan complejas como la inversión, el comercio, los servicios, la solución de controversias, las medidas sanitarias, regulaciones ambientales y laborales, en fin, pero que el efecto combinado de todos ellos ha logrado que bajen los aranceles casi al 5%. 2/3 de los países que hacen parte de esos 300 acuerdos bilaterales han logrado llevar sus derechos arancelarios por debajo del 5%. Y muchas veces yo mismo lo sostuve como ministro de Comercio hace 10 años y hoy, por supuesto, sigo pensando en eso, y es que nuestras aduanas tienen que evolucionar de aduanas recaudadoras, de aduanas de alcabala, a aduanas que trabajan en la protección y en la seguridad. Y por supuesto eso tiene que hacerse de la mano de la cooperación estricta con el sector privado y con organizaciones como BASC, que son las que agrupan justamente y lideran estos programas de mantener la seguridad en la cadena y en la logística y en el comercio exterior. Entonces, lo que vemos hacia adelante, un mayor comercio con fronteras más delgadas, mucho más eficientes, y al tiempo tenemos el esfuerzo y la necesidad de trabajar y redoblar esfuerzos para combatir el crimen. Quiero compartir algunos pensamientos sobre lo que viene. Lo primero, y como lo dije anteriormente, la recuperación no hay que confundirla con un rebote. La reactivación y el rebote son distintas. El rebote lo vamos a ver en los próximos meses. La reactivación va a tardar mucho más tiempo, va a exigir más reformas, mejores políticas, si queremos efectivamente mantener tasas de crecimiento altas, poder pagar los altos endeudamientos que hemos contraído en este momento y, por otra parte, generar empleo en las economías. Un segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el desacople entre China y Estados Unidos. Independientemente de quién gane las elecciones el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos, que es una elección reñida, el asunto de las relaciones con China se viene calentando no ahora, desde hace más de 6, 7 años. De manera que yo creo que hacia adelante vamos a ver una relación mucho más compleja, donde va a haber mayor presión tanto del consumidor americano como del contribuyente americano, como de los gobiernos, tanto federales como estatales, pidiendo que muchas de esas empresas se coloquen en un espectro mucho más cercano dentro de las Américas, en los países con los cuales hay una relación comercial sólida, sea México, sea Colombia, sea Perú, sea Chile, y ahí hay una gran oportunidad para nuestros países para desempolvar, y ya lo veremos más adelante, nuestros acuerdos comerciales. Segundo, yo creo que tenemos que pensar en fortalecer nuestros bloques y corredores comerciales hoy más que nunca. La reactivación va a venir por cuenta de que el comercio, y no solamente de bienes, de servicios, y el movimiento de personas, pensemos en el turismo, va a requerir corredores que sean totalmente seguros. Y Colombia tiene que volver a convertirse en el gran proveedor de turismo para Perú, y Perú igualmente para Colombia, si queremos comenzar a reactivar nuestra economía de fondo. Y una cuarta reflexión es, esto que hemos ganado en alfabetización digital no lo vamos a perder. El banco ha hecho varios estudios ya y vamos midiendo permanentemente lo que está evolucionando, y sentimos que lo que hemos avanzado en materia de digitalización, en teletrabajo, va a cambiar en forma definitiva y casi que precipitó. Lo que iba a tardar años en pasar, lo ha precipitado, y va a ser muy difícil que regresemos a un normal como estábamos en febrero. Va a ser una evolución. Y por eso siempre hemos hablado dentro del banco del túnel pandémico. Hay un mundo que nos espera después de la pandemia que va a ser muy distinto al mundo del que venimos. Las posibilidades de regresar a lo anterior van a ser cada vez más difíciles. Lo que hay que imaginarse es justamente
este nuevo mundo, estos cambios que están adelante, cómo podemos adaptar nuestras empresas, nuestras instituciones, nuestros gobiernos a esas nuevas realidades. Pensemos, por ejemplo, solamente en los cambios en fintech. Países como Colombia han logrado una bancarización digital que lo habíamos planeado para dentro de 4 o 5 años, solamente por efectos de la pandemia. Entonces, vamos al punto primero, al punto de la atención de la relación comercial de Estados Unidos y China, a lo cual también habrá que sumarle, por supuesto, lo del Brexit. En ese punto, solamente para reforzar, yo creo que lo que vemos ahí es que lo que pase va a moldear de alguna manera pues todo el comercio mundial, porque esos son los dos grandes bloques, Estados Unidos, Europa, y Estados Unidos, China, esa tensión, y dentro de Europa, la salida de la Unión, del Reino Unido, de Europa, esas dos tensiones grandes alrededor de Estados Unidos y Europa van a moldear el comercio a nivel mundial. Y tenemos que ajustar nuestra estrategia y nuestros programas a esa realidad, atraer más inversión de Asia hacia América para trabajar el mercado americano y a sintonizarnos bien con la Unión Europea en cuanto al desacople que va a haber también en el Brexit en la Unión Europea. Dice un reporte del Banco Mundial que el Brexit es tan complejo como tratar de sacar un huevo de un omelette que ya está servido. Y eso es en realidad lo que está pasando. Desprender un acuerdo bilateral no es una tarea fácil y volver a llenar ese vacío tapándolo con nuevas regulaciones improvisadas o a la carrera no va a quedar un trabajo que sea realmente digno de admirar. Entonces yo diría que con estas consideraciones y agregando por supuesto que vamos a tener una región con más pobreza, un entorno mucho más difícil en los próximos meses. Hay que recordar que el Fondo Monetario nos hizo recordar que si veíamos la caída de los commodities entre 2015 y 2016 y el frenazo en seco que dimos en 2020, casi que hemos perdido una década de lo que habíamos trabajado entre el 2005 y el 2015. Es decir, estos 5 años han sido 5 años muy costosos para la región y nos han puesto en un punto en el que estábamos tal vez hace 10 años atrás. ¿Cuánto tiempo nos tarda recuperar esto? Probablemente hasta 5 años para poder llegar al nivel de tamaño de PIB y de empleo que teníamos a comienzos de 2020. Y yo creo que con estas reflexiones, más las que se pueden hacer sobre el mundo de bienes y servicios, en particularmente, como lo dije en el caso de bienes, pensemos en el reshoring o en la posibilidad de traer más producción hacia las Américas. Yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad, es pensando en el mundo que nos viene. Creo que lo que hay que afinar son las políticas de atracción de inversión y sentarse ya no solamente a hacer un trabajo con perdigón en el sentido de tratar de hacer una promoción general del país a nivel mundial. Yo creo que tanto ProPerú como ProColombia han desarrollado a lo largo de todos estos años una gran sofisticación y yo creo que pueden ir mucho más con una especie de mira láser a escoger empresas muy puntuales en Asia que están exportando hoy a Norteamérica, sea Canadá o sea Estados Unidos, para buscar una relocalización, un nearshoring en las Américas y tratar de usar nuestros capítulos de inversión y complementar con decisiones que sean del caso de política pública, completar lo que haya que completar para efectos de garantizar una reorganización y una atracción de esa inversión hacia las Américas. En este momento el gobierno americano ha lanzado una iniciativa de crecimiento para América Latina, financiada también con el Development Financial Corporation, el DFC, justamente para movilizar y para facilitar y financiar el regreso de muchas de las empresas americanas que están hoy en Asia para que regresen nuevamente a las Américas. Si vemos el Reshoring Index que sacó la consultora Kearney hace unos meses, donde se advierte y se compara que la producción bruta de manufactura de los Estados Unidos contra la importación de 14 economías de bajo costo laboral en Asia, donde hoy se encuentran la gran mayoría de las empresas americanas, advierte que se rompió por primera vez en 5 años, en 2019, justo antes de la pandemia. En 2019 se rompió esa tendencia de mayor importación de Asia y menor compra dentro del mercado doméstico americano. Por primera vez en 5 años se rompe esa tendencia en el 2019. Cayeron las compras desde Asia un 17%, al tiempo que aumentaron las compras a lo producido dentro de los Estados Unidos. No significa eso que hayan movido empresas de Asia hacia Estados Unidos, sino que cambió la velocidad y la proporción en la cual estaban comprando dentro de Estados Unidos, aumentando la compra local. Y ahí es donde se comienza a ver ya un quiebre en la tendencia de más de 20 o 25 años
a la compra más en la región. Y por eso estos esfuerzos adicionales que hace el gobierno americano hay que interpretarlos, esas señales hay que interpretarlas y hay que aprovecharlas para ver cómo se trabaja en la relocalización de empresas y hacer un mejor nearshoring en los próximos años. Y finalmente, yo creo que este esfuerzo del nearshoring no va a pasar solamente a escala nacional, va a requerirse que las grandes ciudades, bien sea Lima o Bogotá, Medellín, Cali, en fin, nuestras ciudades grandes, van a tener que también afinar sus instrumentos junto con las agencias nacionales de promoción, y este esfuerzo no puede ser solamente nacional y subnacional, sino también con el sector privado. ¿Dónde se van a instalar las empresas? ¿Quiénes les van a proveer los servicios? ¿Qué tipo de servicios se pueden proveer? Es una labor que hay que hacerla de manera conjunta, pública y privada. Pública que comprenda todas las agencias, todos los niveles, nacional o subnacional, y privada que involucre no solamente a las empresas interesadas en recibir la inversión, sino también, por supuesto, en el resto del entorno, del ecosistema, universidades, agremiaciones que ayuden en ese proceso. En el mundo de servicios hay también una gran oportunidad que no podemos desperdiciarla, y obviamente el gran desafío es la ciberseguridad. El primer gran reporte sobre esta materia lo sacó el banco en el año 2016, un reporte sobre el estado de la ciberseguridad. Los datos son alarmantes para América Latina y el Caribe, como era de esperarse. La región no solamente está mal conectada, sino que está muy vulnerable frente a los ataques de ciberseguridad. Y si en adelante el mundo de servicios va a estar muy conectado con lo digital, porque gran parte de los empleos que se movieron al mundo del teletrabajo difícilmente podrán regresar 100% al mundo físico. Muchas empresas hoy se han dado cuenta que pueden recortar costos y gastos fijos de funcionamiento, teniendo parte de su personal trabajando por fuera en condiciones inclusive laborales mucho mejor, con menos costos de desplazamiento entre los sitios de vivienda y los sitios de trabajo, y que con unos pocos esfuerzos de localización pueden tener una mejor y mayor calidad de vida para sus trabajadores y sus empleados. Ese mundo digital y de servicios va a crecer, y eso es una gran oportunidad que tenemos también por el frente. Pero ahí nuevamente los temas de seguridad, no solamente en la cadena de producción de bienes, sino también de la seguridad en los servicios, y especialmente la ciberseguridad será uno de los retos más grandes hacia adelante. Entonces, en resumen, lo que vemos es que para efectos de lo que va a moldear el comercio mundial y que va a afectar de alguna manera a Perú y a Colombia, creo que hay que tener en cuenta la tensión de Estados Unidos y China y la tensión de Brexit y Unión Europea. Segundo, tener en cuenta la aceleración de la transformación tecnológica y la forma en la que estamos produciendo. Tercero, y yo creo que esto es muy importante, es el deterioro de las condiciones ambientales del planeta. Yo creo que el consumidor que sale después del COVID es mucho, sobre todo el consumidor que vive en las grandes ciudades, mucho más consciente del deterioro ambiental que era hasta hace poco imperceptible. Hoy la gente tiene mucha más conciencia de la necesidad de tener una mayor protección de las condiciones ambientales del planeta. Cuarto, nos enfrentamos a una región con más pobreza. Vamos a tener más pobreza y un consumidor más débil. Recuerden ustedes que la gran fuente de crecimiento de nuestras economías ha sido el consumo de los hogares, y dentro del consumo de los hogares lo que mantiene y da fuerza es justamente el empleo. De sociedades con alto desempleo, con desempleo de un dígito alto o doble dígito, van a tomar mucho más tiempo en su recuperación. Y quinto, la necesidad de actualizar y mejorar y acompañar con mejores políticas nuestros acuerdos bilaterales. Eso es un poco como los entornos que definen nuestra política comercial hacia adelante, y yo creo que las estrategias tienen que redefinirse tanto en el mundo de bienes como en el mundo de servicios. En el mundo de bienes, teniendo en cuenta esta migración de cadenas globales de valor a cadenas regionales de valor, cadenas mucho más próximas de nearshoring, como en el caso de Estados Unidos, y que tenemos que hacer un mayor énfasis en servicios y particularmente poner atención a los temas de ciberseguridad. Y yo creo que de esta manera quisiera simplemente dejar abierto para comentarios, para preguntas cuando sea el caso. Aquí seguiré conectado, escuchándolos también, y por supuesto a mi colega, al exministro José González, en su presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Díaz Granados, por tan importante contribución. Acto seguido, invitamos al señor José González Quijano, exministro de la Producción del Perú y actual decano de Ingeniería de la Universidad Privada del Norte. Como parte de su reseña, debemos mencionar que fue consejero del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria y secretario general de la Corporación CIMA de Perú. Asimismo, se desempeñó como consultor internacional del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID.
Invitamos al señor González Quijano a hacer uso de la palabra para iniciar su ponencia. Vamos a esperar unos minutos en lo que el señor José González Quijano obtiene la presentación. A ver un momento, por favor, a todos nuestros participantes. Y aquí estamos. Buenas tardes. Buenas tardes, señor González. Entonces le vamos a ceder el paso de presentador para que pueda proyectar. Muchas gracias. Muy bien, creo que estamos ahí, no podemos ver, ¿no? Sí, le agradeceríamos si es que puede ampliar la imagen de la lámina para poder visualizarlo de manera completa. No, estoy teniendo dificultades acá con el GoToMeeting. No se preocupe, en ese caso lo invitamos, si es que gusta, a prender su cámara para poder visualizarlo, pero sí se puede ver la proyección que nos está haciendo. Sí, lo que pasa es que quiero... Agrandar la Bueno. lámina, no se preocupe. Bueno. Sí, no me permite salir del... O sea, no puedo marcar el... Pero bueno, vamos a avanzar. En primera instancia, mi saludo a Fermín Cusa, presidente internacional de World Basque Organization, y a su equipo en Colombia y Perú, en la persona de Luis Bernardo Benjumea, director ejecutivo en Colombia, y don César Venegas Núñez, director ejecutivo en Perú, y su equipo, los equipos de ambos países, por hacer esto posible. Por cierto, a doña Juliana Villegas Restrepo, vicepresidenta de exportaciones de ProColombia, y a mi colega en el panel de ponencias, don Sergio Díaz Granados. Realmente un honor estar acá esta tarde con ustedes. Tengo muchas coincidencias con lo manifestado por Sergio y de manera particular en esa diferencia que hace con respecto a lo que es rebote y lo que es reactivación. Y para eso he preparado unas láminas que nos van a servir de referencia a medida que pueda pasarlas. Que nos van a dar, digamos, una visión de cómo estábamos antes de la crisis y cómo estamos ahora y qué proyecciones podemos hacer en función de lo que tenemos hoy día como realidad. Lamentando nuevamente que no pueda pasar absolutamente nada. Estoy acá con esta restricción del GoToMeeting que no me permite mover el... A ver, vamos a intentar esto un segundo. Vamos a ver. No. Señor González, de casualidad observa en la parte inferior, en la parte de arriba, que hay dos flechas. No.
Está Tampoco. tapado. Ya, ok. Ya. Ok. ¿Lo ven bien ahí? Sí, ahora sí está perfecto. Gracias. ¿Lo ven ahí bien? ¿Estamos bien? Sí, es correcto, señor Ok, González. perfecto. Para el caso peruano, nos remontamos al 2018, en que el gobierno del presidente Vizcarra establece una política general al 2021 sobre la base de 5 lineamientos principales, que pueden ustedes verlos ahí en la lámina. Uno en particular tiene que ver con el tema que nos ocupa el día de hoy, pero la realidad es que todos tienen una especial importancia y relevancia porque de eso se trata el tema de política general, de hacer trabajar los lineamientos y asegurar que estos caminen en conjunto. Entonces, si ustedes miran esto, es probable que encuentren quizá uno, de repente dos, que pueden haber tenido resultados, pero en concreto podemos decir que han habido asimetrías con respecto a la evolución de estos lineamientos de política general al 2021. Eso en particular se refleja en algunos indicadores. El Perú antes de la pandemia tenía una posición muy favorable en relación a los países de la Alianza del Pacífico con respecto a la deuda pública. Estaba, por razones legales, por debajo del 30% del PBI. Pueden ustedes verlo en la lámina inferior derecha. En relación a los países de la Alianza del Pacífico que estaban muy por encima del 30% del PBI en cuanto a deuda pública. A eso le denominamos la capacidad de poder tener elementos que permitan trabajar con respecto a ese porcentaje adicional con respecto al límite legal que podía efectivamente permitir atender demandas prioritarias. Esta era la situación de Perú antes de la pandemia, 2018-2019. Es decir, puesto en términos simples, un país con espacio fiscal que en particular, proyectando ese espacio en los siguientes años, terminaba efectivamente en condiciones favorables en relación a los países de la Alianza del Pacífico, en particular para acometer los importantes proyectos de inversión que, como bien mencionó Sergio, tienen especial relevancia en un contexto como el actual. Lo tenían antes, pero hoy día más que nunca, que es el tema de inversión en infraestructura para poder asegurar conectividad e integración, como voy a enfatizar en unos minutos. Entonces, había espacio fiscal para cofinanciar proyectos, espacio fiscal para relanzar asociaciones público-privadas. Sin embargo, el contexto demasiado politizado generó retrasos en lo que podía ser un uso inteligente de este espacio fiscal, sobre todo para poder relanzar el programa de inversiones, que se plasmó, creo yo, de manera muy inteligente el año 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo de Infraestructura y en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad. Creo que dos aportes muy importantes del exministro Carlos Oliva, que han quedado todavía por implementarse y que el gobierno está anunciando que van a ser parte fundamental, sobre todo el Plan de Desarrollo de Infraestructura, de lo que llama la reactivación posterior a la crisis, mirando en los próximos años lo que va a ser este programa de inversión dentro de este plan de desarrollo de infraestructura. Pero entrando al contexto de la crisis propiamente dicha, evidentemente esto ha golpeado al mundo, ha tenido un efecto significativo en el PBI global. De hecho, se maneja también un probable escenario a finales de año con respecto a una posible segunda ola. Puede verse los incrementos de contagio en España e Italia,
No voy evidentemente a mencionar más detalles sobre el caso peruano, que lo conocemos muy bien, pero esto evidentemente es un riesgo que lo menciona, dicho sea de paso, el propio Ministerio de Economía hoy día presentó el marco macroeconómico multianual, justo el día de hoy, y pone de manifiesto evidentemente como un riesgo el tema de una pandemia que se estire en el tiempo y una demora en lo que puede ser la disponibilidad de la vacuna. Entonces, en ese contexto tenemos un PBI global afectado evidentemente, y en el sector externo un impacto significativo sobre algo que ya venía viéndose afectado. Lo mencionó también muy bien Sergio, en particular por el impacto y los efectos de la relación Estados Unidos-China. Sabemos bien la importancia que tienen ambos países en su relación comercial con nuestra región, y de hecho eso ha tenido un impacto significativo previo y evidentemente luego golpeado también por la pandemia propiamente dicha, con un impacto significativo. Pueden ustedes ver las exportaciones de los países de la Alianza del Pacífico, la caída significativa en el primer semestre de 2020 para el caso peruano de cerca del 30% de sus exportaciones, y esto lógicamente ha sido un común denominador para los países de la Alianza del Pacífico y de la región. Eso ha derivado en las medidas que conocemos que fueron tomadas para poder atender las exigencias de la emergencia. Y el caso peruano fue significativo también porque puso sobre la mesa un monto sustancial en comparación con los países de la Alianza del Pacífico, con un componente fiscal importante, pero recordemos, había espacio fiscal. Es decir, aún relajando las reglas fiscales que de hecho se tuvo que hacer, estábamos todavía alrededor del 30-31% del Producto Bruto Interno. Comparativamente, nada malo. Si vemos los promedios de 40 o por encima del 40% del PBI con relación a deuda pública, vemos que no está nada mal el Perú. El tema está cuánto tiempo y con qué sostenibilidad puedo hacer uso de este espacio fiscal. Y para eso entramos en la parte ya de proyecciones sobre la base de situaciones que hemos vivido en el pasado. Pueden ustedes ver a la izquierda lo que ha sido el impacto en rojo, la caída del PBI por impacto de la pandemia, y comparativamente 4 grandes crisis en la historia del Perú y los tiempos que tomó retornar a los niveles previos a la crisis. La crisis de los 80 tomó 8 años, hasta el 96. La crisis de 1880, guerra con Chile, guerra del Pacífico, tomó 23 años. Evidentemente, no es un tema hoy día de mirar cuánto tiempo pueda tomar la recuperación, y por eso ahí uso el tema bien planteado por Sergio de qué cosa es rebrote y qué cosa es reactivación. Y por la reactivación podría tomarnos tiempo, básicamente por el tema de reforzar, reconstruir y construir o expandir lo que es infraestructura clave para poder efectivamente desarrollar esta reactivación de manera sostenible. Y eso pasa evidentemente por el tema de inversión pública y de inversión privada. El MEF hoy día presentó, les contaba, el marco macroeconómico multianual 2021-2024. Esta es una lámina fresca que justo pegué antes de entrar aquí al webinar. 3 elementos claves presentó la ministra, serán claves en la recuperación de la economía peruana. El primero, impulso a la demanda. Es decir, componentes del plan económico frente al COVID-19 vinculados a medidas tributarias, como prórroga del impuesto a la renta a personas naturales y empresas, liberación anticipada de fondos de detracciones, prórroga del régimen especial de recuperación anticipada del IGB, entre las medidas de gasto, recursos para fortalecer los servicios de salud
algo que conocemos también muy de cerca, los bonos para las familias vulnerables, subsidios a planillas, los programas de Arranca Perú y Compras MIPES, y por lado de la liquidez, Reactiva Perú, que ya hemos visto los primeros resultados, y los temas ligados a liberación de CTS y AFPs, más otros temas, digamos, vinculados a inyectar liquidez, ¿no? Y poner esa disponibilidad en manos de, sobre todo, los sectores más necesitados en medio de la pandemia. Eso es el primer elemento que menciona el MEF como importante para la recuperación de la economía peruana. El segundo está vinculado a lo que mencioné hace unos minutos. La cartera de proyectos del Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad para la Competitividad, con 22 proyectos de APPs por 6.000 millones de dólares y sobre todo una cartera minera, ¿no?, en adición a los proyectos de APP de 41 proyectos por 49.000 millones, evidentemente con el concurso privado, fundamentalmente por ese lado. Esto va a ser muy importante. Va a ser relevante en particular mirando qué proyectos son los que tienen mayores niveles de maduración, para poder determinar si van a contribuir o no a mejorar la actividad económica el 2021 o más adelante. Y ese es un tema clave para poder entender cuánto tiempo nos puede tomar recuperar efectivamente los niveles prepandemia que teníamos el primer trimestre del 2019, o para ser más precisos, el 2019 en su conjunto, el año en su totalidad. Entonces, este es un primer punto en donde pongo, digamos, sobre la mesa el tema, porque evidentemente se va a requerir una capacidad de gestión que va a ser clave para poder asegurar que estos proyectos puedan efectivamente realizarse. Y lo menciono porque van a requerir mucha interacción entre el sector privado y el sector público. Si tenemos un sector privado que va a estar urgido, ¿no?, de medidas y de productividad en la atención, sobre todo los trámites requeridos, evidentemente eso va a poner presión sobre un sector público que no ha sido muy exitoso en probar efectivamente esa capacidad de gestión. Y si adicionamos a eso el tema del año electoral en el cual ya estamos, eso evidentemente es un reto significativo para el caso peruano. Acompañamos a ese segundo elemento clave que ha listado el propio Ministerio de Economía y Finanzas el día de hoy, el impulso a la competitividad y productividad. Y en esto, evidentemente, entramos en los detalles que bien describe el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, que junto con el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad fueron, como mencioné, las dos contribuciones significativas que tuvo el equipo de Carlos Oliva el año 2019, poniendo sobre la mesa una agenda que todavía estamos con una implementación pendiente, ¿no? En ese ámbito también los temas de capacidad de gestión van a ser fundamentales. El MEF está confiando fuertemente en la efectividad de las llamadas mesas ejecutivas, pero es claro que tenemos ahí un reto. Basta mirar las condiciones en las cuales estábamos en cuanto a competitividad antes de la crisis. Aquí estoy mostrando adrede lo que es el componente de competitividad digital, pero que no difiere sustancialmente del ranking de competitividad absoluta, el del 2019. Están ahí los países de la Alianza del Pacífico, Chile, México, Colombia, Perú, y en adición Brasil, Argentina y Venezuela. Y pueden ustedes mirar dónde estamos, dónde está Chile, dónde está México, dónde está Colombia, dónde está Perú en particular, para resaltar el tema de Alianza del Pacífico. Y esto lo menciono por la particularidad que tiene mirar competitividad desde el punto de vista digital. En una economía que va a exigir tener alta productividad y una infraestructura que permita desarrollar más transacciones por vía digital,
va a ser importante cerrar lo que es esta brecha que se tiene, no solamente en el ámbito de la Alianza del Pacífico, sino de la región en su conjunto, ¿no? Entonces, esto es un reto también fundamental. Sabemos que en la lista de proyectos del Programa Nacional de Infraestructura está el tema de infraestructura digital, pero es evidentemente algo que va a tener que ponerse mucho énfasis y darle mucha celeridad para poder tener resultados en el segundo semestre del 2021, ya con un nuevo gobierno y con una idea clara de la importancia de la plataforma digital para poder impulsar en serio lo que es este esfuerzo de reactivación. Esto me lleva a los elementos claves de lo que debe ser la recuperación. En ese ámbito he visto con mucho interés algunas sugerencias que han salido recientemente con respecto a retomar el tema de la integración regional, con lo cual coincido plenamente. Estoy recordando ya hace más de 10 años que salí del gobierno, pero buscamos impulsar muchísimo el tema de desarrollo de la infraestructura para la integración regional. Los proyectos, evidentemente, en el tiempo han tenido sus críticas muy severas por razones totalmente entendibles, pero tengo la impresión que ha llegado el momento de ponerlos en plena utilización, particularmente aquellos que buscan lo que es la integración de los países de la región para impulsar lo que es el comercio intrarregional. Y en ese ámbito creo que tenemos una oportunidad. De esta crisis puede salir una oportunidad enorme para poder buscar integración, y ahí enfatizo integración para el caso de un país como Perú, que tiene diferencias con respecto a Colombia. Colombia tiene 5 o 6 ciudades que son polos de desarrollo. Estuve recientemente en Medellín, zona paisa, pujante, extraordinaria ciudad. La comparé con mi visita en los 90s, y evidentemente hay un cambio sustancial. Se nota la presencia de la población en las decisiones, la participación con la alcaldía. Por ese lado va el tema con respecto a buscar también un desarrollo similar y un uso eficiente del espacio para la integración en el país. Me refiero yo, para el caso peruano, entre la ciudad capital, que concentra 1/3 de la población y evidentemente tiene una contribución y un impacto significativo en la actividad económica y comercial, con respecto a otras ciudades en el interior. El norte tiene muchos proyectos pendientes que felizmente empiezan a mirar una luz al final del túnel, con lo que es la reciente suscripción del contrato con el PMO británico dentro del esquema gobierno a gobierno, pero eso todavía está avanzando, yo diría a un paso, para mi gusto, lento, pero vamos a mirar en los próximos meses. Recién se ha presentado los proyectos por el lado de salud y educación. Faltan los proyectos grandes de encauzamiento de ríos, de protección de quebradas contra inundaciones, de sistemas de drenaje. Tenemos que esperar quizás hasta fin de año para poder mirar los resultados ahí. Eso va a ser importante, sobre todo para poder impulsar la actividad económica en el norte, que está esperando hace tiempo que se concreten estos proyectos ligados a la reconstrucción. Pero también están otras regiones en el país, ¿no? La relación costa-sierra va a ser importante también reforzar. Debemos asegurar que no se rompa la cadena de suministros. Sabemos que Lima es consumidor de productos que vienen del interior, y por ende necesitamos asegurar que se den los canales de comunicación, de integración física, pero también de desarrollo y optimización de infraestructura en el interior del país, para asegurar que el sistema productivo no se rompa, sino por el contrario, se refuerce y permite
permita ese suministro ágil y eficiente a una ciudad que demanda fuertemente bienes y servicios. Ese reto también empieza a alinearse con retos de integración, y aquí sí entro en el terreno de la Alianza del Pacífico. Creo que es importante mirar ya con mucha seriedad lo que debe ser un reimpulso a la alianza en un contexto evidentemente, pero creo que es clave para reforzar justamente estos temas de infraestructura y logística que deben formar parte de los paquetes de medidas de recuperación económica, por su impacto en el PBI, por su impacto en el empleo, evidentemente por su contribución fundamental para la producción de bienes y servicios, y por cierto, para sectores que van a ser claves en estos años siguientes, que tienen que ver con los sectores de suministros de alimentos y servicios esenciales. Creo que eso es muy importante establecer como un criterio fundamental, una plataforma básica clave, porque no se puede romper la cadena logística de alimentos, y eso va a ser un tema primordial que debe marcar la pauta para una recuperación sostenida en el futuro. Y lógicamente, sin dejar de lado lo que es el tema de la contribución a la competitividad internacional y al contexto integral de mejora sustancial de la productividad. Entonces, algunas ideas finales para poder, digamos, trabajando el tema y entrar, como dijo Sergio, creo yo, en una fase de preguntas, respuestas, interacción que debe ser más enriquecedora todavía. El reto de los países de la región para poder emprender acciones que permitan, en primera instancia, reducir costos logísticos internos. Esa es una tarea clave que está pendiente hace tiempo en lo que es literalmente la situación de productividad y el componente logístico de lo que es la ecuación de productividad, generando servicios de valor agregado para poder asegurar justamente estos niveles de competitividad. Y esto es parte de las medidas que de manera coordinada tienen que hacerse dentro de este esfuerzo de recuperación. Es la única forma de asegurar sostenibilidad y es la única forma de probar que efectivamente no estamos hablando de rebotes, sino de un esfuerzo serio de reactivación y una oportunidad de oro para poder conseguir los objetivos de integración que hemos tenido por décadas y que no se han concretado. En esa línea, lo relacionado a la infraestructura y la logística van a ser cruciales, con estos 4 elementos que sugiere en particular el informe de CEPAL, que son inversión, interoperabilidad, integración regional e inteligencia logística. Y yo agregaría este 5.º elemento que es transversal, que es el tema de tecnología. Creo que tenemos también la necesidad de mirar de cerca qué herramientas tecnológicas tenemos disponibles, en particular para poder hacer más eficiente el comercio y toda la cadena logística que asegura sobre todo suministros claves, ¿no?, para grandes volúmenes poblacionales. En tecnología vemos con mucho interés el desarrollo de lo que es el uso de tecnología blockchain para el comercio internacional, lo que es trazabilidad, por ejemplo, en el tema de alimentos, trazabilidad para el comercio internacional en cuanto a contenedores, y esto tiene un doble impacto. El impacto por el lado comercial administrativo y, por cierto, el impacto por el lado de la seguridad, que también fue un tema que tocó Sergio en su exposición. El uso de esas tecnologías permitirá reforzar lo que es un esfuerzo ordenado, buscando objetivos que permitan mejoras de gestión y también, por cierto, mejoras en cuanto a la seguridad. En ese ámbito, evidentemente, el rol que juegan instituciones como BASC va a ser fundamental. Ya mencioné el hecho que el impulso que vamos a ver seguramente se va a dar con mucha intensidad en lo que es el comercio intrarregional, y cuando digo intrarregional me he estado refiriendo, por cierto, a la Alianza del Pacífico, a Latinoamérica,
pero no podemos soslayar el hecho que tenemos también la oportunidad de mirar hacia el norte y ver cómo nos conectamos con el mercado común centroamericano, que siempre ha mantenido una dinámica pese, digamos, a su tamaño, pero también, por cierto, a lo que vaya a darse en los Estados Unidos posterior a las elecciones de noviembre de este año. Por ese lado es que veo yo los próximos meses con estas perspectivas que creo que ponen retos para todos nosotros en conjunto, de buscar también, por cierto, sinergias entre el sector privado y el sector público, de mirar también con claridad el rumbo que debemos tomar y, por cierto, la visión y los objetivos que debemos tener en conjunto para poder salir de manera ordenada, coherente y, por supuesto, siempre pensando en el bienestar de la población de lo que es esta crisis que nos ha golpeado y que evidentemente nos pone estos retos para poder acometer en los próximos meses y años venideros. Con eso creo que he puesto, digamos, las ideas sobre la mesa como para poder entrar luego en una interacción con ustedes de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor González, por su exposición. A continuación, invitamos a los participantes a formular sus preguntas utilizando exclusivamente el canal interno del chat que está ubicado en la parte superior. Asimismo, se les recuerda que no está permitido activar sus cámaras y micrófonos para el desarrollo del mismo. Hemos recibido una consulta y un comentario a su vez. Es muy interesante las presentaciones que se han brindado el día de hoy por parte de ambos expositores y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo estiman que sería la recuperación de nuestros países en los siguientes años y qué actividades se podrían emprender en conjunto? Invitamos al señor Sergio Díaz Granado y al señor José González para que puedan responder ambos en medida que lo consideren pertinente la pregunta. Gracias nuevamente por la invitación y felicitar, por supuesto, al exministro José González por su disertación. La verdad que me sirvió muchísimo para actualizarme en el curso de los acontecimientos también en el Perú. Sobre la pregunta, yo creo que es muy de fondo, porque como lo traté de mencionar brevemente en mi presentación, va a haber señas de rebotes a lo largo de los próximos meses, pero ellos no son los sustentos sobre los cuales va a darse la reactivación. La reactivación va a ser un proceso mucho más complejo, va a requerir de muchas más reformas, y estas reformas además hay que hacerlas en democracia. A diferencia de otros países que tienen sistemas mucho más centralizados políticamente hablando o con menos libertades, a nosotros nos toca hacer nuestras reformas en medio de procesos democráticos, de elecciones próximas que vamos a tener tanto en Perú como en Colombia. De manera que va a estar, yo creo que en el centro de la discusión pública de nuestras sociedades qué hay que hacer para la reactivación. Yo creo que aquí lo clave es no perder lo que hemos logrado ya hasta el momento y construir sobre lo construido. Y construir sobre lo construido implica, por ejemplo, en el caso de comercio exterior, reforzar con más decisiones lo que hemos hecho justamente para que el sector comercio le aporte en ese proceso de reactivación de largo plazo, de mediano plazo,
le aporte lo que hemos hablado, es más capacidad al consumidor, más confianza en los hogares, mayor generación de empleo. Hay temas centrales, por ejemplo, que nuestros países hoy se ven como parte del paisaje, pero que hay que recordar que fueron grandes esfuerzos. Por ejemplo, el control a la inflación en los 80s fue un gran esfuerzo de la década de los 90, de la primera década del siglo XXI. El comercio exterior jugó un gran papel en esa estabilización de los precios y en permitir la economía como la de Perú y la de Colombia tener unas inflaciones totalmente controladas. Hay que recordar que no hay peor impuesto para una economía y especialmente para las personas con menos ingresos que la inflación. Y ahí esos logros del pasado hay que preservarlos en la reactivación hacia el futuro. Necesitamos más comercio, no menos comercio. Y la prueba de ello son países como Perú y Colombia, como Chile, que han utilizado el sector de comercio como un gran estabilizador y una gran fuente de crecimiento económico. Entonces yo creo que para la recuperación tiene que ser claro que tenemos que impulsar las políticas comerciales, impulsar las políticas de atracción de inversión. Por ejemplo, la entrada a la OECD en el caso de Colombia es un aporte importante. Muchas empresas, sobre todo aquellas que están financiadas por fondos, que tienen a su vez una condición, un prerequisito de que para poder invertir en un país determinado tienen que tener ese país una membresía o ser parte de la OECD y ver la OECD, por ejemplo, como un club de buenas prácticas donde las políticas públicas se comparan permanentemente con los mejores países para así poder ir mejorando a lo largo del tiempo, va a ser un factor central en los próximos 5 años, por ejemplo, para atraer inversión. Entonces yo creo que para la reactivación económica va a ser clave tener más comercio, hacer mejores reformas, tener políticas muy activas de atracción de inversión. Esto solamente se va a poder lograr trayendo más capital y aumentando la relación de inversión privada sobre economía para que la reactivación sea efectivamente, tenga sustentabilidad a lo largo del tiempo. Y yo diría esto esencialmente. Y va a haber un push keynesiano, por decirlo de alguna manera, una mayor inversión pública en los próximos años. Es importante que esa inversión pública apunte a las tareas de mejoramiento de la competitividad y la productividad total de los factores de nuestros países para que la reactivación sea efectivamente se consolide. Pero es un proceso que el Fondo Monetario mismo ha dicho en sus reportes, como lo dije anteriormente, un proceso que puede tardar hasta 5 años, puede tardar un lustro. Y vean la paradoja, la definición de lustro que tenían los antiguos romanos era justamente la de expiación, la de pagar las culpas. Yo no sé cuáles son las culpas que vamos a pagar, pero en los próximos 5 años nos va a tocar hacer un gran esfuerzo para poder lograr nuevamente encarrilar las economías, generar mayor crecimiento y generar mayor empleo. Muchas gracias, señor Sergio Díaz Granados. Señor Marco Antonio Cano nos ha comentado lo siguiente. Es muy importante esta capacitación en definitiva para poder reactivar nuestra economía. Y el señor Gustavo Solís, de la empresa Team Peruvian Cargo de Perú, nos comenta lo siguiente. Primero, felicitar a los expositores y segundo, desea saber si es que tienen alguna estadística de cuánto está afectando la crisis de la pandemia al comercio exterior de Perú. En ese ámbito, lo que tenemos son las cifras del primer semestre, que por el lado de las exportaciones tenemos una caída del 27%, y en adición, lo que es la actividad portuaria, que también ha sufrido una caída significativa, particularmente en el puerto del Callao, que tiene, como ustedes saben, ¿no?, la mayor concentración de carga a nivel nacional. Sin embargo, por ahí esperamos lo que es una moderada recuperación. Como menciono, mucho va a depender de la estrategia comercial que tengamos como parte de este esfuerzo de reactivación. Tomemos conciencia también que esta estrategia comercial, que va a partir, desde mi punto de vista, de los países que van a tener ya definidas lo que son sus estructuras políticas. Tenemos elecciones en la región. Bueno, no digo región por el lado de Estados Unidos, pero sí, digamos, noviembre de 2020 Estados Unidos,
antes Bolivia en octubre del 2020, hasta donde tenemos entendido, Ecuador febrero del 2021, Perú abril de 2021, Chile noviembre de 2021, y luego sigue Colombia en el 2022. Entonces ustedes ven, estamos realmente entrando en un programa electoral y va a ser muy importante tener esas definiciones para poder tener claro también qué estrategia seguimos en el marco de lo que para mí debería ser un plan regional de desarrollo que tenga, digamos, en cuenta estas realidades ligadas a la pandemia. Y en esa línea, yo terminaría también enfatizando esta sugerencia de buscar reimpulsar la Alianza del Pacífico. 3 de sus miembros son ya parte de la OECD, México, Chile y Colombia. El que se quedó, lamentablemente, por razones que conocemos, debíamos estar celebrando el 2021 el bicentenario y también el ingreso como miembro pleno de la OECD. Eso no va a ser posible, pero sí veo una oportunidad, porque me gustaría mucho, por ejemplo, enfatizar vínculos o reforzar vínculos particularmente con Colombia y Chile, para poder aprovechar en algún sentido el término su membresía con OECD y ayudar a que vayamos progresivamente con el nuevo gobierno, corrigiendo las brechas que no permitieron hacer realidad el objetivo que se planteó el Perú el 2015 de ser miembro pleno de OECD al 2021. Creo que por ahí están las oportunidades, evidentemente siempre ligadas a las definiciones políticas, pero creo que es el escenario, digamos, que enfrentamos y que tenemos que entenderlo y trabajar con optimismo para que las cosas funcionen. Señor González, también le informo que hemos recibido otra consulta dirigida para usted y es con lo siguiente. Si uno de los retos para las empresas es reducir costos logísticos internos, ¿cómo debe evolucionar el sector transporte para que dicha reducción no se convierta de repente en el motivo de cierre para empresas ligadas a ese sector? Sí, creo que es una pregunta muy importante, muy relevante. Ahí siempre uso el ingrediente tecnológico. Sabemos bien que la cadena logística tiene evidentemente una relación muy especial, no solamente en lo que es la parte física de manejo de stocks, sino todo lo que son flujos que requieren de lo que son medios de transporte. Entonces necesitamos trabajar también en mejorar la tecnología y la contribución, por cierto, de la tecnología se va a dar una mayor productividad del sector transporte. Cuando hablamos de carga en volúmenes significativos, me refiero yo integralmente al transporte. Creo que la oportunidad que se presenta bajo este esquema de integración regional, de mirar e impulsar el comercio intrarregional, abre un mar de posibilidades, y ahí estoy usando el término literalmente, un mar de posibilidades para poder impulsar transporte multimodal y trabajar, por cierto, con el uso eficiente de la infraestructura que ya se construyó, pero aquella también que está pendiente de construirse o de mejorarse, para poder asegurar que estos flujos de transporte terrestre puedan conectarse con otros modos de transporte a nivel nacional e internacional, ¿no? Muchas gracias, señor González. Hemos recibido también otra consulta. ¿Cómo podríamos acelerar la reactivación de nuestros comercios internacionales de la mano de la facilitación y la seguridad del comercio? Esta consulta puede ser respondida por el panel de expositores, incluyendo de repente los representantes de ProPerú y ProColombia. Sí, pues yo te dije, a ella sí no debería ir. Hola. Pero tiene un problema ella de personalidad. A ver, invitamos por favor hay un participante que tiene el audio prendido. Sí, Luis Torres, from Perú. Ah, ¿cómo está, señor Luis Torres? ¿Tienen la respuesta Sí, a esa ¿cómo estás? consulta? Sí, Sí, buenas cómo tardes. no. Y Lo también escuchamos. un honor saludar a don José González Quijano, quien fue gran
funcionario público durante mucho tiempo ahí en el sector privado. Pepe, un saludo, un abrazo enorme. Bueno, en concreto, sobre la pregunta, yo creo que tenemos enormes posibilidades en el mercado internacional desde las agencias de promoción, tanto ProColombia como ProPerú. Hay una visión, como decía en las palabras introductorias, de un optimismo con realidad. La oferta exportable en el caso de Perú, con la licencia del caso en este foro donde está Perú y Colombia, es una oferta que está alineada con las tendencias mundiales de sostenibilidad y que se va a ver enriquecida por la transformación digital que se está introduciendo en los procesos. En segundo lugar, también hay opciones muy interesantes respecto a la facilitación. Creo que Pepe puede abordar sobre ello. Estamos en una etapa donde tenemos interesantes proyectos a nivel de Perú, como nos ha comentado, y esta emergencia sanitaria también ha provocado que el sector privado haya introducido soluciones usando la tecnología bastante importantes, ¿no? De las que yo recuerdo y que hemos sido testigos, el cambio, por ejemplo, en los procedimientos físicos en el mundo marítimo, llevados ahora al mundo electrónico, han ayudado muchísimo. Y también ya en el plano propio de las exportaciones, si bien es cierto, las cifras no han acompañado en estos meses de la emergencia nacional como no lo han acompañado en el mundo, lo que sí estamos viendo nosotros a nivel de ProPerú es que la introducción de soluciones tecnológicas como por ejemplo el Perú Marketplace que se ha lanzado el día martes, los programas de comercio electrónico y de centros de distribución son una oportunidad importante para las pequeñas y medianas empresas en el Perú. Esto va a permitir democratizar y descentralizar esas oportunidades y también nuestro sector de logística que ha hecho un esfuerzo enorme, entre otros temas, con la certificación BAS, de la cual soy testigo de su creación, testigo privilegiado de la creación del BAS, al cual tengo un particular afecto, suma a ese enriquecimiento del valor de una oferta exportable, hoy con todos estos requerimientos que la tecnología nos permite cumplir. Veo un escenario positivo, veo un escenario también donde hay otra oferta exportable que va a surgir en todo lo que es la manufactura y equipamiento para la salud. Veo, como decía Sergio Díaz Granados, también hay una oportunidad de mirar positivamente otros sectores, en el caso de Perú como la acuicultura y el forestal maderable, son dos sectores que venían bien encaminados antes de la emergencia nacional, y yo creo que paulatinamente con el retorno progresivo de los mercados, estos sectores van a aumentar. Tenemos un espacio enorme en el Asia para el sector de acuicultura y de productos maderables, explotando los acuerdos comerciales que ya tenemos y fundamentalmente la red de oficinas comerciales que estamos trabajando también de la mano con nuestra Cancillería. Entonces creo que hay un espacio muy importante en la oferta. La facilitación del comercio está haciendo lo suyo al introducir todos estos cambios y soluciones tecnológicas, y lo que tenemos que hacer es un trabajo de alianza público-privado, ¿no? El sector público tiene que escuchar mucho los requerimientos del sector privado para poder interiorizarlos y desde el ámbito del sector público traducirlos en soluciones que puedan tener la cobertura de participación más amplia que se pueda. Gracias. Muchas gracias, señor Luis Torres. Comentarle también otra consulta que también puede ser complementada por usted. ¿Cómo podríamos acercar más nuestros comercios entre los países de Colombia y Perú? Sí, ahí yo creo que hay una oportunidad enorme en lo que son compras públicas. Si bien es cierto, el comercio intra en la Alianza del Pacífico es bajo, es un comercio que está orientado a valor agregado. Hay todo un arreglo institucional en la homologación y cooperación regulatoria. La Alianza Pacífico ha avanzado bastante en poder hacer que un permiso que se obtiene para un producto de un alimento o un producto farmacéutico dentro de la alianza
pueda ser reconocido por sus otros miembros, ¿no? Entonces, ese proceso de homologación y cooperación regulatoria ya está muy bien encaminado, que en el retorno de esta reactivación de la economía va a poder darse con mayor fluidez, pero también es un momento en el cual las compras públicas pueden ser una enorme oportunidad. De hecho, Alianza Pacífico tiene disposiciones sobre el particular, y hoy día donde necesitamos todos abordar el tema de bioseguridad, tanto en el que toma un bien o un servicio como el que lo ofrece, este es un campo enorme, ¿no? Quedó claramente demostrado que en determinados momentos tuvimos una ausencia enorme de los EPS, ¿no? Los países han tenido que tomar disposiciones sobre el particular, pero eso va a abrir un campo de innovación enorme, ¿no? Nosotros estamos contactando con varias universidades que hoy día están trabajando equipos sobre este aspecto, pero que forman parte de este concepto de compras públicas que se puede aprovechar entre los países de la Alianza del Pacífico en un ejercicio común, y también en otros esquemas como en el caso de la Comunidad Andina que comentó Julieta al inicio de la presentación. Y también hay otro espacio muy importante en los servicios, ¿no? Hay un diferencial de costo en el caso de Perú a favor que podemos aprovechar para la exportación de servicios, muy importante. Tenemos cerca de más de 30 actividades de servicios empresariales que estamos comercializando principalmente en Latinoamérica y el mundo, y en Estados Unidos, el mundo latino, que está marchando bastante bien. Es un espacio que nosotros podemos adaptar tecnología, tenemos los horarios que nos favorecen, y principalmente la innovación que se está dando en, por ejemplo, servicios de marketing y animación digital, o servicios de ingeniería y consultoría, entre otros, ¿no? Y yo creo que ahí hay un espacio también bastante importante, que es el mundo de los servicios, que van a poder regresar con bastante fuerza post-COVID-19, ¿no? Si me permites complementar lo dicho por Lucho Torres, unos minutos. Primero saludando a Lucho, a la distancia, mi estimado amigo, siendo usted una autoridad y con tanta experiencia de tantos años, creo que el impulso a esa alianza público-privada puede venir de personas como usted. Te envío un gran abrazo, mi querido Lucho, y solamente complementando lo que acabas de mencionar, que suscribo plenamente, Colombia tiene particularidades que puede aprovechar el Perú y viceversa. En particular, Colombia tiene una experiencia de mucho tiempo en el ámbito de la salud pública. Y de hecho puede haber muchas iniciativas que podrían, digamos, trabajarse por ese lado. En adición está, digamos, el tema que mencioné de un enfoque descentralizado por ciudades, por regiones, que ayuda muchísimo a hacer un uso eficiente del espacio físico, algo que a nosotros nos falta todavía desarrollar a plenitud. Y luego este componente tecnológico, que también lo menciona Lucho, lo mencionó Sergio por el lado de la ciberseguridad, pero que yo enfatizo desde el punto de vista de la reactivación económica. Creo que sería importante hacer uso de tecnología trabajando reactivación económica con seguridad sanitaria. Es el momento de usar lo que son protocolos que tienen respaldo tecnológico para permitir que más trabajadores puedan retornar progresivamente a la actividad económica, salvaguardando también lo que son sus situaciones de salud personal. Pero eso implica tomar algunas decisiones. Para hacerlo, requerimos evidentemente un primer paso, las pruebas correctas, la trazabilidad respectiva, las certificaciones que permitan asegurar de manera frecuente que está el trabajador en óptimas condiciones de salud,
eso permitiría no solamente reactivar económicamente con seguridad sanitaria, sino también ayudar a la formalización, que es un tema latente en el Perú. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una iniciativa, un proyecto que podría ser, digamos, un elemento de cooperación muy, muy importante entre dos países hermanos como Colombia y Perú. Muchas gracias, señor González. Muchas gracias, señor Torres. Si no tenemos ningún otro comentario por parte del panel de expositores o nuestros invitados, vamos a ver, señor Sergio Díaz Granados. No, solamente para comentarles que, escuchando las últimas preguntas, quería comentarles que mi colega del banco, Miguel Ortega, subió en el chat los links a unos documentos que en parte acompañan las preguntas que se hicieron. Unos documentos de carácter general están orientados hacia lo que debe ser estas consideraciones del paso del confinamiento a la reapertura económica y las recomendaciones generales de política pública para enfrentar el COVID. Esto ayuda a la discusión. Y también hay un documento más adelante enfocado solamente en los países de la región andina. Y yo creo que simplemente era compartir esto para completar la discusión, que yo creo que no termina aquí, por supuesto, y para quienes quieran seguir indagando un poco el escenario que nos viene, les sugiero estas publicaciones del banco que están recientes y que están, digamos, bien elaboradas metodológicamente y que ayudan a entender bien lo que está pasando en la región de América Latina y el Caribe. Muchas gracias, señor Díaz Granados, por haber compartido, como bien está ubicado en el chat, los links que nos ha compartido el señor Miguel Ortega para que las empresas y en este caso los participantes puedan acceder y hacer uso del mismo de estas publicaciones. Finalmente, en nombre de los directores ejecutivos de los capítulos VAX Perú y VAX Colombia, brindamos un cordial agradecimiento al señor Fermín Cusa, presidente internacional de la Organización Mundial VAX, al señor Luis Torres Paz, presidente ejecutivo de PROMPERÚ, a la señora Juliana Villegas Restrepo, vicepresidente de unas breves palabras para darle contexto al presente webinar, sobre todo a nuestro panel de expositores, que estuvo conformado el día de hoy por el señor Sergio Díaz Granados y el señor José González Quijano, por tan importante contribución y el tiempo destinado para responder estas consultas formuladas. De igual manera, queremos invitar, antes de dar cierre al evento, que puedan responder para nuestra mejora continua el link de la encuesta que hemos enviado a través del chat. Y sobre todo, invitamos nuevamente a nuestras empresas certificadas VAX y capítulos a nivel internacional y regional para que continúen reforzando sus buenas prácticas a través de nuestros eventos y charlas. Adicionalmente, queremos pedirle como parte de este bloque que nuestros participantes y nuestros ponentes e invitados puedan activar sus cámaras para una fotografía protocolar. Perfecto, están apareciendo y nos da muchísimo gusto poder ver que muchos de nuestros participantes, quienes están desde su centro de trabajo, desde su casa, se encuentran bien. Si nos permiten, vamos a esperar que se conecten los demás participantes para tomar una fotografía protocolar, la misma que vamos a compartir a través de las redes sociales de ambos capítulos de VAX Colombia y VAX Perú, y a su vez el video del webinar, que también lo vamos a exportar, va a ser compartido a través del canal de YouTube. Perfecto, vamos a dar acto seguido a tomar la foto protocolar y un especial agradecimiento a cada uno de ustedes quienes se han mantenido durante todo este webinar. Perfecto, agradecemos nuevamente la participación de las empresas, tanto de VAX Perú como del capítulo VAX Colombia, a los directores ejecutivos y a este importante panel de expositores quienes nos acompañaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y damos por finalizado el presente webinar. Hasta luego, muchas gracias a todos. Buenas tardes.
Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muy ustedes. agradecido. Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Mil Gracias. gracias. Feliz tarde. Muchas gracias. Gracias.